tengo 56 años. Hice los primeros 7 A, los primeros 7 A más, los primeros 7 B de mi zona, los primeros 7 B más. Siempre estábamos intentando empujar, lo que pasa es que nosotros empezamos empujando muy atrás. Equipo 8 y 10. Hemos engañado a mi padre para que nos lleve a Montanejos. La madura, de esa manera, tiene un punto. Sí. Y recomendación personal, si venís por la A2, tenéis que parar en el área, ahí arriba está, 112, que los torrenos son brutales, tienen denominación de origen, son de aquí de Soria, y los hacen al horno, no sé, una cosa súper loca, están increíbles, así que apuntaros. Está súper justo, porque encima el viento viene para acá. Claro. ¿Sabes? Por eso te digo que estas son las más importantes. Estas revisarlas de vez en cuando, ¿vale? Dejarla un poquito tensadita. Está buenísimo. Que no llegue a Montanejos volando. Con 10 años me llevas al Placas y estábamos ahí 2 horas. Ole. Y ahora al camping, ¿no? Sí, para que veas. Míralo. Bienvenidos al palacio. Ha quedado guapísimo. Pedazo de colchón, la camita, sí. Nórdico. Es de la furgo, ¿es? Esta habitación es todo colchón. Furgo. Y esta habitación es comida. Calidad, o sea, si no encadenamos es porque no queremos. ¿Quién ha llegado, mi amor? Un poquito de... Ah, muy bien. Menuda locura de tiendote, ¿no? No. Sí. ¿En serio? El primer arnés del mercado con materiales reciclados. El primero. El puto Moe. Oh, me encanta que tiene las pierneras sí. Buen anillo bien. Ventral, ¿eh? Se ve robusto, sí. Todo poliéster reciclado, el acolchado también, todo. Oh, qué bien, tío, porque es que el que tengo yo está todo descosido. Claro. Esto ya se ve aquí el alma de la movida. Qué bien, tío. Me lo voy a probar ya. Pues estamos en la Cueva Negra, por fin. Vinimos aquí un par de veces antes, 2 viajes con el primo y con Pascu, días sueltos. Y en esos viajes hay 2 vías que me van muy bien, que me gustan, y son la Parada de los Monstruos y la Ceguera del Oftalmólogo, una en un lado y la otra en el otro. Y en cuanto a la parada, pues es un 9A, es uno de los primeros 9As de aquí de la zona de Montanejos y de España. La equipó Pedro en el 2002, Pedro Pons. Y nada, es guay, es una vía con mucha historia y que me va bien, así física, de desplome, de rodillitas. Así que bueno, esa es una. Y la otra es una que equipó, bueno, Jonathan, Primo, todos los que están, Alex, los que están por aquí, como la siguiente generación. Montanejos empezó como hace eso, muchos años, a finales de los 90, es una escuela súper importante de finales de los 90, principios de los 2000, y como que ahí hubo un punto en el que pasó un poco de moda y ahora ha venido toda esa segunda generación a desarrollar toda la cueva. Aquí solo había antes un par de vías. Y ya empezaron a equipar todas esas, toda la parte izquierda, y ahí está la otra que estoy probando. Tiene un primer largo de 8 más, guapísimo, y luego una parte de desplome, rodillas, bueno, aquí es cueva y esto, pues eso, la roca es la hostia. Entonces, ¿qué plan hoy? Vale, el plan de hoy, y empezamos por el principio. Vamos a cambiar todas las cintas, todo el material que está muy viejo. Vamos a poner las nuestras, vamos a poner una cuerda y hay alguna presa que se moja mucho y filtra, entonces hay que secarlas bien, hay que ponerles papel de aluminio y hay que, bueno, dejarlas listas para empezar a darle pegues a muerte. Así que nada, día 1 de currar. Esto lo aprendimos en Cuenca, cuando escalábamos la Cordia Maleficarum, que había una fisura así guarrísima que se empapaba siempre, y aprendimos a hacer estos trucos. Y es brutal porque la secas bien al principio, pum, 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 la dejas perfecta, y luego como el papel albal se adapta perfecto a todas las formas de la roca, es la hostia, queda muy, muy, muy bien.
Y el tacto no está ni tan mal. Mira este mosquetón, James. Ahora me gustan estos. Doble mosquetón. Pack. Ahora los uso para todo, ¿eh? Ahora soy fanático, ¿eh? Está guapo. La llave... No, ¿por qué ponen la mano? No sé, por si, para enfocarlo. ¿Cómo? Para enfocar rollo youtuber. Cuando está muy cerca, no enfoca porque coge lo de atrás. En plan, si le pones una piedra... a ver, igual esta cámara sí, pero si le pones una piedra así, Sí. le cuesta enfocar a la piedra. ¿La puedes enfocar? Claro. Tú sí, ¿no? Sí. Vale, pero el móvil no enfoca. Pero si le cierras todo lo que hay detrás, Ah, te le enfoca. quitas el fondo. Y te enfoca la piedra. Se llama fácil. eso es. Joder, truquitos de Truquitos. youtuber, ¿eh? Vale, ya casi estamos, ¿eh? Vale, mi amor. Dios mío, qué locura, ¿eh? Adiós. Adiós, Belén. ¿Esto que te viene ahora es el bloque de la vía? Lo más... Esto cuando la probé en el primer día no lo hice. De hecho me costó... Yo creo que lo hice en la tercera sesión. Me costó bastante, ¿eh? No entendía el movimiento. Fue el pie izquierdo que pongo un piquito por arriba de la mano. Eso fue la clave. Porque se hace de muchas maneras este paso. Con talones, con empeines, directamente. Y los probaba todos, que está guay. A veces mola mucho no tener muchas opciones, pero a veces es más lioso. y al final hice el original que hace prácticamente todo el mundo. Así que bueno. Vamos a ver.
Buah, es fundamental reposar en la torre, ¿eh? Bien, mucho tiempo, todo lo que puedas. Y eso hay que matizarlo bien. Pam, pam, giras, pam, y ya por arriba. Me he caído porque se me ha ido un pie, porque me ha dado miedo, porque no le he tirado con ganas, como por falta de feeling con los movimientos. Luego en la trave me puedo caer, que lo he hecho bien ahora. Y luego me he mareado con la rodilla y mal. Y el pasito de arriba... A mí me cuesta. Ahí también me voy a caer. O no, pero bueno, que es un punto importante. Yo vengo aquí y digo, joder, vamos a la cueva, pues vamos a probar la parada, ¿no? Que es la de las primeras, es la original. Al final nosotros esta cueva veníamos mucho, veníamos, que estás buscando líneas y esta cueva es evidente en Montanejos. Pues Joaquín empezó y yo vi la línea y vine con Nuri y la equipamos porque había una línea evidente para nosotros para escalar. Nos pareció muy buena, muy dura, muy para fanáticos, por eso el nombre de la parada de los monstruos del freestyle de la película. Es porque solo los monstruos van a venir a interesarse por esto, ¿no? Yo no pude encadenarla, luego vino Ramón Juliá y la repitió. Hizo la primera, ¿no? Sí, la repitió, hizo la primera extensión, sí. Pero esta es del 2002, ¿no? La parada por ahí. Pues 2002. Ernesto López con su guía lo tendrá recogida la fecha, yo no me acuerdo, pero sí, por ahí sería. Y nada, la vía es quitado un agujero que tuve que limpiarlo de una especie de costra de barro que tenía dentro. Todos los garros son naturales, con alguna sica, por algún sitio que salía agua, pero es una vía natural, que eso está muy bien. Y en ese momento estabais ya buscando líneas de alta dificultad para empujar un poco los límites, o te moló y dijiste por aquí lo que salga salió y ya está. Ana, yo tengo 56 años, hice los primeros 7A, los primeros 7 AMASes, los primeros 7 Bs de mi zona, los primeros 7 de MASes. Siempre estábamos intentando empujar, lo que pasa es que nosotros empezamos empujando muy atrás. Claro. Empezamos empujando muy atrás, cuando no había presas artificiales, no había rocódromos. Pero era un poco el salto al 9, ¿no? Que es como una frontera y... Bueno, íbamos progresando. Quiero decir, el noveno se hizo en el 91, entonces ya hacía años que se hacía noveno y habíamos hecho vías duras en otros sitios. Aquí lo que pasa con la cueva es pues, que la línea es llamativa. ¿Y equipasteis primero el Gran Bellanco o esta? No, el Gran Bellanco, escalábamos mucho más en el Pilas. Esto era, aquí no venía nadie, era una cosa anecdótica, era una cosa rara. Escalábamos en el Pilas. La progresión de la escala de dificultad, digamos, aquí en Montanejos, hasta el 2000 pues sería en el Pilas, principalmente. Con Pilas y Techo Copón, que hay vías del Techo Copón que todavía no están repetidas. El primer 8 más de Montanejos todavía no tiene primera repetición, lo hice yo en el 96, no está repetido. El Techo Copón es lo que está enfrente, ¿no? Del Pilas. Lo que pasas antes de llegar al Pilas. Vale, es que hemos ido solo un día y no nos ubicábamos demasiado. Que yo todavía lo hice con mallas moradas y el Bamba de Boreal, que es morado también, de velcro, que es el primer modelo de velcro que hizo Boreal. O sea, el mismo que usó Lin Hill para hacer lanos, o sea, imagínate la fecha. Puedes situar. Qué guapo. Vale. Ok, pues día 2. Vamos a probar ceguera del oftalmólogo. Y es un poquito más fácil, se supone, en principio. Entonces, bueno, el plan va a ser ese, combinar el día 1 la parada y darle prioridad a esa, y el día 2 a una un poquito más fácil, y así seguir. Tiene un primer largo que es 8 AMAS, que está guapísimo, las presas son increíbles, así como regletas pinchudas, súper chulas, y tiene un paso bastante morfo que me cuesta bastante ese paso. Y luego la segunda parte... tiene una primera parte medio trámite así de cazos de una lajita así, pum, 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 y un bloque guapísimo de regletas perfectas de una roca negra. Yo no he visto eso nunca y es muy curioso porque es justo como un cuadrado así grande que hay en el muro, que solo está esa roca en ese cacho de muro. Entonces es súper especial. Vale, pues la vía es que desde aquí no se ve del todo bien, pero hay en medio del muro blanco como una línea así en diagonal, que es una raja, pues va por ahí la vía.
lo que es el primer largo del 8 más. Y ya a partir de ahí tienes así como un moco que está ahí pegado en la pared, que es una locura. Pues sigue por ahí, hace toda la laja y entras al boulder de la reunión. La reunión es eso que brilla ahí a la mitad, no sé si se verá. Y el bloque está ahí, el llegar a esas regletas, el salir del techo. Está guapísima la vía de escalar, es súper único, así las formas que tiene, no sé, es guay. Pino. Eso va a romper, chavales. ¡Aguanta! ¡Bien loco! ¡Lo grabé!